Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosy Quiroga y yo les voy a hablar acerca de la pandemia del COVID. Modifica las obligaciones por considerarse un caso fortuito. ¿Qué se entiende por caso fortuito? Un caso fortuito existe cuando el suceso que impide el cumplimiento de la obligación no era previsible, usando una diligencia normal, pero de haberse podido evitar, se habría evitado. Dicho caso fortuito funciona también como un mecanismo de liberación para el deudor ante el incumplimiento del contrato. En el artículo 2111 del Código Civil Federal dice que nadie está obligado en el caso fortuito, solamente cuando ha dado causa o contribuido a él, o cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o cuando la ley se lo impone. En este caso, como todos sabemos, este es un caso fortuito y no se ha dado causa a él. Entonces, nos vamos a la segunda pregunta que dice, explica cómo se modificó la obligación de Roberto por la contingencia sanitaria. ¿Tendrá que regresar el dinero? Bueno, en una situación normal, si Roberto no cumpliera con la obligación que tenía en el contrato, entonces sí existiría que tuviera que regresar el dinero. Esta se llama obligación de hacer. Y de acuerdo al artículo 1148, el obligado a la ejecución de un hecho debe cumplir la prestación en el plazo y modo pactado, o en su defecto, en los exigidos por la naturaleza de la obligación y las circunstancias del caso. Pero por el principio pactado debe cumplirse y en caso de que no se cumpla tendrá que indemnizar los daños causados por su incumplimiento. En este caso, debido al COVID, que fue considerado un caso fortuito a nivel internacional, bueno, estamos hablando de las leyes en México, pero la pandemia fue considerada a nivel internacional y entonces en México se consideró un caso fortuito y ambas partes deben actuar de buena fe. Es decir, las dos partes saben que las circunstancias son complicadas y que debe haber una modificación en el contrato para que se reequilibren las obligaciones. Y solo en caso de que hubiera imposibilidad de la resolución de la obligación, en ambos casos, entonces ahí sí se tendría que hacer lo que es la indemnización. Entonces, para ampliar, en este caso, para hacer la modificación del contrato, pues lo que se tiene que hacer es que se debe alargar el plazo de la duración de la obligación. Sin embargo, pues aquí no tenemos un plazo definido porque no sabemos cuándo va a terminar dicho caso fortuito, ¿verdad? Entonces, se tendría que hacer un contrato a plazo indefinido con una cláusula donde explique que cuando se termine el estado de alarma, se tendrá que cumplir con la obligación a un vencimiento aproximado de 2 a 3 meses. O sea, entre ellos se tienen que poner de acuerdo para estipular y cambiar las condiciones del contrato. Y en este caso tendrán que hacer esa situación. Y ya que no se pueden exigir daños y perjuicios tampoco, pues por lo mismo, ¿verdad? Entonces, Roberto, terminando nada más de enfatizar la respuesta, Roberto no tiene que regresar el dinero. Sin embargo, entre ambas partes y debido a que su cliente se pueden poner de acuerdo para modificar el plazo del cumplimiento. También pudieran ver la posibilidad de terminar o de rescindir con el contrato. Y bueno, también pudiera ser que lo rescindan y entonces en este caso tendrían que también ponerse de acuerdo los dos y estar de acuerdo que van a rescindir y pues sí tendría que Roberto regresar el dinero. Pero obviamente si él estuviera de acuerdo. Entonces esas serían las dos situaciones que pudiera pasar en caso de que se vuelva a modificar el contrato.
Bueno, muchas gracias.